Esto te interesa. Aquí te van unos tips importantes. Bien, Maricarmen, gracias por esta información. Y bueno, yo quiero agradecer, y está con nosotros el maestro Roberto Iván Colín Mosqueda. Él es integrante de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México. Y bueno, contador, gracias por estar con nosotros para que nos platiques un poco al respecto de las implicaciones que se podría tener con esta ley propina 2025, principalmente porque, bueno, aquí en Quintana Roo somos un estado netamente turístico y muchos trabajadores viven de las propinas y podríamos ahí saber si va a tener alguna implicación positiva o negativa para ellos. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Javier. Un gusto volver a estar aquí en tu programa. Y justamente, como bien comentas, en Quintana Roo, la industria hotelera de restaurantes contrata a muchos trabajadores que, pues, su principal ingreso son las propinas. Y bueno, vamos a platicar un poquito de esta ley llamada Ley de Propinas 2025. En abril de este año se aprobó por la Cámara de Diputados una reforma a la Ley Federal del Trabajo, que se conoce, como te comentaba, la Ley de Propinas 2025, que busca precisamente garantizar que los trabajadores de restaurantes, hoteles, bares, gasolineras y algunos otros, pues tengan de base un salario digno, porque fundamentalmente su salario se basa hoy en día de las propinas. Y en algunos casos ni siquiera tienen un salario base. Entonces, bueno, con la entrada en vigor de esta ley, que bueno, cabe mencionar que fue aprobada por la Cámara de Diputados, aún tiene que ser aprobada o ratificada por el Senado, y de ser así, se espera que entre en vigor para el segundo semestre de 2025. Y de esta forma, pues los trabajadores o los empleadores de estas entidades que comentábamos, restaurantes, hoteles, bares, etcétera, pues tengan estas entidades paguen al menos un salario mínimo vigente al trabajador, sin contar que las propinas formen parte de este ingreso, es decir, su salario base será un salario mínimo vigente independientemente de que reciban propinas o no dejen de recibir propinas. Y también esta ley marca algunos lineamientos sobre la base de que estas propinas deberán ser administradas por los propios trabajadores y que en ningún momento se podrá retener ninguna parte de las propinas para justificar algún gasto de la entidad. Entonces, pues esto viene o va a beneficiar a miles de trabajadores que están en esta industria y que hoy en día pues carecen de un sueldo base y que también carecen de prestaciones dignas, porque al no tener un salario base, bueno, pues dejan de tener prestaciones de ley y también del aseguramiento. Algunas encuestas han señalado que para el cierre de 2025 o del primer trimestre de 2025 hay 1.8 millones de personas que tienen un trabajo subordinado y que no cuentan con un salario, es decir, pues viven solamente de las propias propinas. En este sentido, como te comentaba, bueno, al tener un salario base como mínimo, pues esto les da o les garantiza el tener acceso a prestaciones de ley, prestaciones que están marcadas en la Ley Federal del Trabajo, como es el aguinaldo, como es las vacaciones, prima vacacional, tener acceso a la seguridad social, como puede ser la atención médica, un crédito Infonavit, etcétera. Algunas de los lineamientos que se contemplan en esta reforma que como comentaba, ya fue aprobada por la Cámara de Diputados, es que a partir de la entrada en vigor se tendrá un plazo de transición, es decir, un plazo de 180 días después de que se publique esta reforma en el Diario Oficial de la Federación, para que las empresas adopten estas nuevas prácticas. Y también se establece que en caso de que no se adopten estas prácticas, bueno, la Secretaría del Trabajo
realizará algunas inspecciones y también se contemplarán algunas multas en caso de que no se lleven a cabo estas reformas, estos cambios. Claro, y que esta parte puede hacer. Contador Roberto, también algo de lo que llama la atención y para que se tome en consideración también es, al final de cuentas también, la propina sigue siendo voluntaria, eso no se elimina dentro de todo ello, o ya va a ser parte obligatoria para que el consumidor deje ahí la propina, porque también esa es otra de las circunstancias que luego hay quienes, además de que no contratan bien al trabajador, de que no le dan las prestaciones, también pues se exigen en el ticket de la propina porque es como el complemento de ese sueldo que les dan malamente, porque la mayoría, por lo menos aquí en Quintana Roo, sí están registradas, pero hay otros que no, y eso es lo que justamente protege. Sí, efectivamente, la propina seguirá siendo voluntaria, no es obligatoria, no tenemos una ley en México que nos obliga a pagar la propina. Digo, tradicionalmente se contemplan propinas que van del 5, 10, 15, 20% o más, pero esto no dejará de ser voluntario, no es obligatorio. Sin embargo, lo que sí se vuelve obligatorio es que el trabajador tenga ahora un sueldo base, por lo menos un salario mínimo, y esto servirá pues de entrada o de base de cotización para el seguro social. También se contempla o se clarifica que estas propinas que recibe el trabajador adicionales al sueldo base no formarán parte del salario para determinar las cuotas al seguro social, lo cual también es importante porque esto no encarece el costo de seguridad social ni para el trabajador ni para el patrón. Entonces, bueno, pues esto, como bien comentabas, busca mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, de miles de trabajadores que perciben principalmente su ingreso de las propinas para que tengan un sueldo base, y esto también les dé acceso a prestaciones de ley y a la seguridad social. Muy bien, contador, pues estaremos dándole seguimiento a todo ello. Al final de cuentas, beneficia a los trabajadores, porque de repente, bueno, también ahí estaban bajo este esquema. Y sí, aquí Quintana Roo de eso vive. Y bueno, creo que es importante que también la gente que vive aquí, lo conozca y lo sepa. Maestro Roberto, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Javier, gracias por la invitación. Buen día. Que tenga un excelente día.